Capítulo 8. El desierto. Era costumbre de todas las grandes familias de las ciudades árabes enviar a sus hijos al desierto, poco después del nacimiento, para que fuesen amamantados y destetados, y pasasen parte de su infancia en el seno de una de las tribus beduinas. Meca no tenía motivos para ser una excepción, pues las epidemias no eran infrecuentes y el índice de mortalidad infantil era elevado. Pero no era solo el aire puro del desierto lo que deseaban para sus hijos. Eso era para sus cuerpos, pero el desierto tenía también beneficios para las almas. Hacía poco que los Quraysh habían adoptado la vida sedentaria, hasta que Qusay les dijo que se construyesen casas alrededor del santuario, habían llevado más o menos una existencia nómada. Los asentamientos permanentes eran quizás inevitables, pero era un peligro. La forma de vida de sus antepasados había sido la más noble, la vida de los moradores en tiendas, a menudo en movimiento. Nobleza y libertad eran inseparables, y el nómada era libre. En el desierto, un hombre era consciente de ser señor del espacio, y en virtud de ese señorío escapaba en cierto modo al dominio del tiempo. Al levantar el campamento, se desprendía de su pasado, y el mañana parecía una fatalidad menor si su dónde y cuándo estaban aún por llegar. El ciudadano, sin embargo, era un prisionero. Estar fijo en un lugar, ayer, hoy, mañana, lo convertía en presa del tiempo, el destructor de todas las cosas. Las ciudades eran lugares de corrupción. La pereza y la desidia estaban al acecho a la sombra de sus muros, prestas a embotar la atención y la vigilancia del hombre. Todo allí decaía, incluso el lenguaje, una de las más preciosas posesiones del hombre. Pocos árabes sabían leer, pero la elocuencia de palabra era un talento que todos los padres árabes deseaban para sus hijos. La valía de un hombre se juzgaba en gran parte por su elocuencia, y la cima de la elocuencia era la poesía. Tener un gran poeta en la familia era sin duda algo de lo que sentirse orgulloso, y los mejores poetas procedían casi siempre de alguna de las tribus del desierto, pues era en el desierto donde la lengua hablada se acercaba más a la poesía. Así pues, el vínculo con el desierto debía ser renovado en cada generación. Aire puro para el pecho, árabe puro para la lengua, libertad para el alma. Y muchos de los hijos de los Quraisíes pasaban hasta 8 años en el desierto, para que éste dejara una impronta duradera en ellos, aunque para eso un número menor de años era suficiente. Algunas de las tribus gozaban de gran reputación en la lactancia y crianza de niños, y entre esas estaban los Bani Sa'd ibn Bakr, una rama periférica de los Hawazin, cuyo territorio se extendía al sureste de Meca. Amina era partidaria de confiar su hijo al cuidado de una mujer de esa tribu. Sus mujeres acudían periódicamente a Meca a recoger niños para criar, y se esperaba algunas en breve. Su viaje a Meca en esta ocasión sería descrito años después por una de ellas, Halima, la hija de Abu Duaib, que venía acompañada de su marido Harit y de un hijo que acababa de tener y al que estaba criando. Fue un año de sequía, contaba ella, y no teníamos de nada. Me puse en camino en una asna gris mía, y llevábamos con nosotros una vieja camella que no daba una sola gota de leche. Nuestro hijo nos mantenía despiertos toda la noche, llorando de hambre, porque no tenía yo suficiente leche para alimentarlo. Y mi asna estaba tan débil y tan escuálida que a menudo las otras tenían que esperarme. Contaba ella cómo se pusieron en camino con la única esperanza de que cayera algo de lluvia que hiciera posible que la camella y la asna pastasen lo suficiente para que sus ubres se hinchasen un poco. Pero para cuando llegaron a Meca no había caído ni una gota. Una vez allí empezaron a buscar niños que criar,
y Amina ofreció su hijo primero a una y luego a otra, hasta que finalmente lo había intentado con todas y todas habían rehusado. Eso, dijo Amina, era porque esperábamos algún favor del padre del niño. Un huérfano, decíamos. ¿Qué podrían hacer por nosotros su madre y su abuelo? No es que quisieran un pago directo por sus servicios, pues se consideraba deshonroso que una mujer aceptase un salario por amamantar a un niño. La recompensa que esperaban, aunque menos directa y menos inmediata, era de un alcance mucho mayor. Este intercambio de beneficios entre ciudadanos y nómadas se basaba en sus circunstancias respectivas, ya que cada uno era rico donde el otro era pobre, y pobre donde el otro era rico. El nómada tenía para ofrecer su ancestral forma de vida, el don divino que era la vía de Abel. Los hijos de Caín, porque fue Caín quien levantó los primeros pueblos, tenían posesiones y poder. La ventaja para el beduino consistía en formar un vínculo permanente con una de las grandes familias. La nodriza ganaba un nuevo hijo que le consideraría como su segunda madre y sentiría por ella un deber filial durante el resto de su vida. También se sentiría hermano de los hijos de la mujer, y esa relación no era simplemente nominal. Los árabes consideraban que el pecho es una de las vías de la herencia y que el bebé absorbe en su naturaleza cualidades de la nodriza que lo amamanta. Pero poco o nada podía esperarse del hijo adoptivo hasta que se hiciera adulto, y mientras tanto podía confiarse en que el padre cumpliese los deberes del hijo. Un abuelo era demasiado distante, y en este caso habría sabido que Abdal al-Mutalib era un anciano del que naturalmente no era de esperar que viviese mucho más tiempo. Cuando muriese, sus herederos serían sus hijos, no su nieto. Amina, por su parte, era pobre, y por lo que al niño se refería, su padre había sido demasiado joven para haber adquirido riqueza. Solo le había dejado a su hijo 5 camellos, un pequeño rebaño de ovejas y cabras y una esclava. El hijo de Abdalá era ciertamente vástago de una de las grandes familias, pero era con mucho el más pobre de los niños que aquel año fueron ofrecidos a esas mujeres. Por otro lado, aunque los padres adoptivos no tenían por qué ser ricos, no debían ser demasiado pobres, y era evidente que Halima y su marido eran más pobres que cualquiera de sus compañeros. Cada vez que se dio la posibilidad de elegir entre ella y otra, la otra fue la preferida y elegida. Y no pasó mucho tiempo antes de que a todas las mujeres de los Bani Sad, excepto Halima, les hubiese sido confiado un niño. Solamente la nodriza más pobre estaba sin niño, y solamente el niño más pobre estaba sin nodriza. Cuando decidimos abandonar Meca, cuenta Halima, le dije a mi marido: «Detesto volver en compañía de mis amigas sin haber tomado un niño que criar. Iré a recoger a ese huérfano y me lo llevaré». «Como quieras», dijo él. «Puede que Dios nos bendiga en él». Así pues, fui y lo tomé, sin más razón que la de no haber encontrado otro salvo él. Volví con el niño a donde estaban nuestras monturas, y tan pronto como lo puse en mi regazo, mis pechos rebosaron de leche para él. Mamó hasta quedar satisfecho, y su hermanastro también bebió hasta saciarse. Luego ambos se quedaron dormidos. Y entonces mi marido fue a nuestra vieja camella, y he aquí que sus ubres estaban llenas. La ordeñó y bebió de su leche, y yo también bebí hasta que no pudimos beber más y nuestra hambre quedó saciada. Pasamos una noche excelente, y por la mañana me dijo mi marido: «Por Dios, Halima, has recogido una criatura bendita». «Ciertamente eso espero», dije yo. Luego partimos, y yo había montado en mi asna llevando al niño conmigo, sobre el lomo del animal. Este pronto dejó atrás al resto del grupo, pues ninguno de sus asnos podía seguir su paso. «Maldita sea», me decían, «espéranos». «¿No es ese el mismo asno en el que viniste?» «Sí, por Dios», dije, «el mismo es».
Le ha debido ocurrir un milagro, decían. Llegamos a nuestras tiendas en territorio de Bani Saad, y no conozco en esta tierra de Dios ningún lugar más yerno que aquel entonces. Sin embargo, después de traer al niño a vivir con nosotros, mi rebaño regresaba todos los días a casa al atardecer, saciado y lleno de leche. Lo ordeñábamos y bebíamos, cuando otros no tenían ni una gota de leche, y nuestros vecinos decían a sus pastores: «Espabilad y llevad vuestros rebaños a pastar donde él lleva el suyo», refiriéndose a mi pastor. Pero sus rebaños volvían a casa hambrientos, y no daban leche, mientras que el mío volvía cebado y con leche en abundancia. Y no dejamos de disfrutar de este aumento y esta bendición de Dios hasta que el niño cumplió 2 años y lo desteté. Crecía bien, prosiguió ella, y ninguno de los otros niños se le podía comparar en crecimiento. Para cuando tuvo 2 años era un niño bien formado y se lo llevamos de nuevo a su madre, aunque anhelábamos que permaneciera con nosotros por las bendiciones que nos traía. Así que le dije: «Deja a mi hijito conmigo hasta que se haga más fuerte, porque temo que le pueda atacar la plaga de Meca». E insistimos tanto que lo entregó de nuevo a nuestro cuidado, y nos lo llevamos de regreso a casa. Un día, varios meses después de nuestro regreso, cuando él y su hermano estaban con unos corderos nuestros detrás de nuestras tiendas, su hermano vino corriendo y nos dijo: «¿Es hermano mío Quraysh?». 2 hombres vestidos de blanco se lo llevaron, y lo tumbaron y le abrieron el pecho, y están hurgando en él con sus manos. Su padre y yo fuimos a donde estaba, y lo encontramos de pie, pero su cara estaba muy pálida. Lo atrajimos hacia nosotros y dijimos: «¿Qué te ha pasado, hijo mío?». Él respondió: «2 hombres vestidos de blanco se acercaron a mí y me tumbaron, y abrieron mi pecho buscando no sé qué». Halima y Harit, su marido, miraron por todos sitios, pero no había señal alguna de los hombres, y tampoco había sangre o una herida que confirmase lo que los 2 niños habían dicho. Por muchas preguntas que les hicieron, no consiguieron que se retractasen de sus palabras ni las modificasen en ningún sentido. Y sin embargo no había ni rastro de una cicatriz en el pecho de su hijo adoptivo ni defecto alguno en su perfecto cuerpecito. El único rasgo insólito estaba en medio de su espalda, entre sus hombros, una marca oval pequeña pero inequívoca en la que la carne sobresalía ligeramente, como la marca producida por una ventosa, pero esa había estado ahí desde su nacimiento. En años posteriores él mismo describiría el acontecimiento más detalladamente. «Vinieron a mí 2 hombres vestidos de blanco, con una jofaina de oro llena de nieve. Me tendieron, y abriéndome el pecho sacaron mi corazón. Este también lo abrieron y extrajeron de él un coágulo negro y lo tiraron. Luego lavaron mi corazón y mi pecho con la nieve». Dijo también: «Satán toca a cada uno de los hijos de Adán el día en que su madre lo pare, excepto a María y a su hijo.